Prepárense para una revelación que los dejará sin aliento. ¿Alguna vez se han preguntado qué sucede cuando el éxito lo consume todo y el pasado regresa para cobrar su precio? Suscríbanse al canal, denle me gusta a este video y dejen sus comentarios abajo. Un imperio frío y un secreto ardiente. La sala vibraba con una energía palpable, una mezcla deslumbrante de lujo y exclusividad que solo un lugar como el Hotel Ritz de Madrid podía ofrecer. La gala anual de innovadores tecnológicos de España estaba en pleno apogeo, con titanes de la industria, socialites y algunas celebridades disfrutando del suave resplandor de los candelabros de cristal. El aroma a paella de mariscos y jamón ibérico se esparcía por el aire mientras los camareros se movían hábilmente entre las mesas cubiertas con manteles blancos. En el centro de todo estaba Ricardo Guzmán. No era solo un invitado, era la estrella de la noche. Vestido con un esmoquín de diseño impecable, irradiaba confianza mientras reía e intercambiaba cumplidos con la élite de la capital española. Su cabello oscuro y ondulado estaba meticulosamente peinado, y su reloj de alta gama brillaba mientras levantaba una copa de cava para brindar por otro año exitoso para Guzmán Innovaciones. «Ricardo, cariño, están esperando tu discurso», arrulló Isabel Navarro, su voz dulce como la miel, pero con un filo que exigía atención. Isabel, su prometida, era todo lo que los tabloides adoraban. Su brillante collar de esmeraldas captaba la luz mientras se inclinaba. Sus rasgos perfectamente esculpidos, enmarcados por ondas rubio-platino que caían sobre sus hombros. Llevaba un elegante vestido negro de alta costura, y sus labios rojos característicos se curvaron en una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Ricardo asintió, dedicándole una sonrisa que era más un hábito que sinceridad. Mientras subía al podio, un silencio se apoderó del gran salón de baile. «Buenas noches, señoras y señores», comenzó, su voz profunda y autoritaria. «Cuando fundé Guzmán Innovaciones en un pequeño garaje en Sevilla, nunca imaginé que estaríamos aquí esta noche, celebrando otro año récord». La audiencia estalló en aplausos, pero mientras Ricardo miraba el mar de rostros, una extraña sensación lo invadió. Los elogios, la admiración, todo se sentía vacío. Se sacudió el pensamiento y continuó, tejiendo una historia de esfuerzo y ambición que la multitud devoró. Isabel le sonreía desde la primera fila, su mirada parpadeando brevemente hacia los fotógrafos que captaban cada uno de sus movimientos. La suya era una imagen cuidadosamente curada, y ella no permitiría que se mostrara ni una sola grieta. A medida que avanzaba la noche, Ricardo se encontró en el bar, bebiendo un whisky añejo. Observó a Isabel al otro lado de la sala, su risa resonando mientras encantaba a un grupo de inversores. Por un momento fugaz, su mente divagó hacia otro tiempo, otra mujer, Sofía. Su nombre se sintió como un susurro en su mente, suave pero persistente. No había pensado en ella en meses, tal vez incluso años. Sin embargo, esta noche, en medio de toda esta opulencia, los recuerdos de ella regresaron. Casi podía verla, de pie en su pequeño apartamento, con el cabello recogido en un moño desordenado, vistiendo una de sus viejas camisetas de la universidad, mientras sostenía una olla humeante de lentejas en una mano y un libro sobre estrategia de negocios en la otra. Ella había sido su roca en esos primeros días, cuando el éxito aún era un sueño lejano y cada euro importaba. Ella creía en él incluso cuando él dudaba de sí mismo. Pero la creencia no fue suficiente.
no para él. Cuando la empresa despegó, Ricardo se consumió por la ambición. La vida que construyeron juntos comenzó a sentirse demasiado pequeña, demasiado ordinaria. Y luego llegó Isabel, pulcra, serena y perfecta para el mundo que quería conquistar. Se había convencido a sí mismo de que dejar a Sofía era la decisión correcta. Ella se merece algo mejor, se dijo. Pero en el fondo, él lo sabía mejor. La verdad era que la había superado, o eso creía. Ricardo. La voz de Isabel interrumpió sus pensamientos. Apareció a su lado, deslizando su brazo por el suyo. «Pareces distraído. ¿Todo bien?» «Claro», dijo, forzando una sonrisa, solo asimilando todo. «Bueno, no te demores demasiado. Los miembros de la junta de un banco importante quieren conocerte. Están interesados en los planes de expansión para el próximo trimestre». Ricardo asintió, dejando su vaso. Isabel siempre sabía cómo devolverlo al presente. Pero esta noche, el peso de sus elecciones se sentía más pesado de lo habitual. Mientras regresaban a la multitud, un camarero pasó con una bandeja de postres. Uno de los platos le llamó la atención. Una simple crema catalana, cubierta con azúcar caramelizado. Era el favorito de Sofía. Ella solía preparárselo todos los domingos por la noche, incluso cuando apenas llegaban a fin de mes. Sacudió la cabeza, tratando de despejar el pensamiento. Pero a medida que avanzaba la noche, se hizo más difícil ignorar la sensación de malestar en su pecho. Por primera vez en años, Ricardo comenzó a preguntarse si la vida que había construido realmente valía lo que había sacrificado. ¿Crees que Ricardo se arrepiente de sus decisiones? ¿Qué harías tú en su lugar? Comenta abajo. Cientos de kilómetros de distancia, en un pequeño apartamento en Barcelona, Sofía Torres arropó a su hijo, Leo, en la cama. Los rizos del niño de 5 años enmarcaban su rostro angelical mientras abrazaba su dinosaurio de peluche favorito. «Mamá, ¿papá nos visitará alguna vez?», preguntó, sus grandes ojos marrones mirándola. El corazón de Sofía se encogió, pero mantuvo la voz firme. «Tal vez algún día, cariño», dijo, apartando un mechón de cabello de su frente. «Pero por ahora, me tienes a mí, y yo te tengo a ti. Eso es todo lo que necesitamos». Ella le besó la frente y apagó la lámpara de la mesita de noche, retirándose a la sala de estar, donde le esperaba una pila de muestras de tela. Su marca de moda, Diseños Sostenibles El Olivo, finalmente estaba ganando terreno, y tenía pedidos que cumplir. Sin embargo, esta noche, mientras trabajaba bajo el suave resplandor de una lámpara de escritorio, su mente divagaba. No había pensado en Ricardo en mucho tiempo, pero de vez en cuando, vislumbraba algo de él en la sonrisa de Leo o en la forma en que fruncía el ceño al concentrarse. Era un recordatorio agridulce del hombre que una vez había sido todo para ella. Poco sabía ella. Sus mundos estaban a punto de chocar de nuevo, desencadenando una cadena de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Su apartamento en el barrio de Gracia no era grande, pero era cálido. Los suelos de madera crujían con patrones familiares, y los muebles de segunda mano llevaban las marcas de años de uso. Un suave aroma a lavanda y cedro permanecía, gracias a las velas que encendía cada noche después de que Leo se dormía. Para ella, esto era su hogar, no solo un lugar para vivir, sino un santuario que había construido con sus propias manos. Sofía se sentó en su pequeño escritorio de roble,
la superficie desordenada con muestras de tela, tijeras y un cuaderno lleno de diseños. Sus dedos trabajaban metódicamente, recorriendo la suave textura del algodón orgánico, mientras anotaba ideas para su próxima colección. El débil zumbido de la máquina de coser en la esquina llenaba el silencio, constante y decidido. Esto no era solo trabajo, era su salvavidas, su promesa a sí misma de que podía mantener a Leo sin depender de nadie, y menos aún de Ricardo Guzmán. Pero esta noche, la concentración de Sofía flaqueó. La carta que estaba en el borde de su escritorio seguía atrayendo su mirada. La dirección del remitente, Fundación Innovadores Tecnológicos, Madrid, le resultaba extrañamente familiar, aunque no podía recordar por qué. Alcanzó el sobre, dándole la vuelta en sus manos. Había llegado ese mismo día, escondida entre la pila habitual de facturas y anuncios. Sofía aún no la había abierto. Algo en la fuente nítida y limpia y el leve olor a colonia en el papel la inquietaba. Respiró hondo y deslizó cuidadosamente su dedo por el borde, rompiendo el sello. Estimada señora Torres, nos complace informarle que su empresa, Diseños Sostenibles El Olivo, ha sido nominada para el Premio al Innovador Emergente en la Gala de Innovadores Tecnológicos de este año en Madrid. Felicitaciones por este logro, que reconoce sus destacadas contribuciones a la moda sostenible. Las palabras se emborronaron mientras Sofía releía la carta. Una mezcla de incredulidad y orgullo la invadió. El Premio al Innovador Emergente no era solo un galardón cualquiera. Era un momento que definía su carrera. Los nombres de los galardonados anteriores eran sinónimo de éxito. Y el solo hecho de ser nominada era una validación de todo por lo que había trabajado. Sin embargo, una vacilación persistente la invadió. El evento era en Madrid, la misma ciudad que había dejado atrás, el mismo mundo que habitaba Ricardo. No había regresado desde el divorcio. La idea de entrar en una sala llena de personas que podrían reconocerla, que podrían recordarla como la esposa tranquila y modesta de Ricardo Guzmán, le revolvía el estómago. Sofía dejó la carta y se pasó una mano por el cabello, ahora unos tonos más oscuro de lo que había sido en esos días. Le había llevado años encontrarse a sí misma de nuevo, construir una vida en la que no estuviera definida por la sombra de otra persona. ¿Realmente quería arriesgar eso por una noche? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave lamento de la habitación de Leo. Se puso de pie, sus pantuflas acolchadas contra el suelo de madera, mientras se dirigía por el corto pasillo. La puerta se abrió con un crujido para revelar a Leo, su pequeña figura acurrucada bajo una colcha decorada con planetas y estrellas. «Mamá», murmuró, su voz adormilada. «Tuve un mal sueño». Sofía se arrodilló junto a él, su mano rozando sus rizos. «¿Qué pasó, cariño?», preguntó suavemente. «Soñé que te ibas y no regresabas», dijo Leo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Su pecho se apretó ante sus palabras. Leo siempre había sido sensible, profundamente consciente del mundo que lo rodeaba, de maneras que a menudo la sorprendían. Ella le besó la frente y le subió la colcha hasta la barbilla. «No me voy a ninguna parte», prometió. «Estás atrapado conmigo, hombrecito». Leo sonrió un poco y se acurrucó en su almohada. «Está bien», susurró antes de cerrar los ojos. Más tarde esa noche, Sofía se sentó junto a la ventana, mirando el brillante horizonte. La invitación aún estaba en su mano. Una parte de ella quería tirarla, quedarse en el mundo seguro y estable que había creado para ella y Leo. Pero otra parte
la parte que la había impulsado a iniciar Diseños Sostenibles El Olivo, a luchar por un futuro mejor. Sabía que no podía ignorar esta oportunidad. Cogió su teléfono y marcó a la única persona que sabía que la entendería. «Hola, Carmen», dijo Sofía cuando su mejor amiga contestó. Carmen Porter había sido su ancla durante el divorcio, una defensora feroz e inquebrantable del potencial de Sofía. Ahora vivía en Valencia, pero la distancia no había disminuido su vínculo. «Sofía, es tarde. ¿Qué pasa?», preguntó Carmen, su voz cálida pero teñida de preocupación. Sofía dudó, sus dedos trazando el borde de la carta. «Recibí una invitación a la Gala de Innovadores Tecnológicos». Hubo una pausa antes de que la risa de Carmen resonara por la línea. «Eso es increíble. Tu trabajo finalmente está recibiendo el reconocimiento que se merece». «Es en Madrid», dijo Sofía, su voz más baja ahora. El tono de Carmen se suavizó. «Ah, territorio de Ricardo». Sofía soltó una risa temblorosa. «Sí, no sé, Carmen. Una parte de mí siente que no vale la pena. He seguido adelante. Y esto se siente como abrir una puerta que tanto me costó cerrar». «Pero, ¿y si no se trata de la puerta?», dijo Carmen. «¿Y si se trata de mostrarle al mundo y a ti misma que has construido algo increíble? No necesitas a Ricardo ni a nadie más para validar eso. Lo has hecho por tu cuenta». Las palabras quedaron en el aire, asentándose en el corazón de Sofía como una verdad silenciosa. Miró la pila de diseños en su escritorio, la vida que había construido pieza por pieza. Tal vez Carmen tenía razón. Tal vez esto no se trataba del pasado en absoluto. En Madrid, Ricardo Guzmán estaba solo en su espacioso ático. Las luces de la ciudad se derramaban por las ventanas de suelo a techo, iluminando los elegantes muebles modernos y la bandeja de cena intacta en la encimera de mármol. Ricardo se desplazó por su teléfono, deteniéndose cuando vio una notificación de correo electrónico. Lista final de nominados de la Gala de Innovadores Tecnológicos anunciada. Curioso, abrió el archivo adjunto y escaneó los nombres. Sus ojos se congelaron cuando lo vio. Sofía Torres. Diseños Sostenibles El Olivo. Por primera vez en años, el nombre le revolvió algo dentro. Algo que no podía nombrar. Dejó su teléfono y se sirvió otra bebida. Su mente inquieta. No lo sabía todavía, pero la tormenta que pensó que había dejado atrás estaba a punto de alcanzarlo. ¿Crees que Ricardo y Sofía se encontrarán en la gala? ¿Qué crees que pasará si lo hacen? No te pierdas la siguiente parte. Sofía Torres nunca había sido ajena a la duda, pero cuando el avión aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, sintió una inquietud que iba más allá de los nervios habituales de un viaje en avión. El horizonte de la ciudad apareció a la vista, sus bordes irregulares perforando la pálida niebla matutina. No había pisado Madrid en casi 6 años. No desde que había dejado todo atrás. Su matrimonio, sus sueños de una familia y la vida que una vez pensó que era suya. Leo estaba sentado a su lado, sus pequeñas manos agarrando el reposabrazos, mientras miraba por la ventana con los ojos muy abiertos de emoción. «Mamá, ¿es aquí donde viven los superhéroes?», preguntó, su voz apenas más alta que un susurro. Sofía sonrió. Su pecho se apretó por su inocencia. «Algunos de ellos, tal vez», respondió, revolviéndole los rizos. Le había dicho que iban a un viaje especial por su trabajo, pero no había mencionado la verdadera razón por la que estaban aquí, ni la gala, ni la nominación, y ciertamente no la posibilidad de cruzarse con Ricardo.
Leo era demasiado joven para entender las complejidades de su situación, y Sofía no estaba lista para explicárselo. Todavía no. El viaje en taxi desde el aeropuerto fue una cacofonía de bocinas, frenazos y el parloteo de una ciudad que parecía funcionar a doble velocidad. Leo pegó su cara a la ventana, su nariz dejando leves manchas en el cristal, mientras señalaba rascacielos imponentes y vallas publicitarias. «Mira, mamá, ese edificio está tocando las nubes», exclamó, señalando la aguja de la torre de cristal. Sofía se rió, agradecida por su entusiasmo. «Parece que sí, ¿verdad?», dijo, aunque su propia mirada estaba fija en su regazo. La ciudad le resultaba demasiado familiar. Sus calles y puntos de referencia tiraban de recuerdos que tanto había intentado enterrar. Cuando el taxi finalmente se detuvo frente a su hotel, una modesta pero cómoda boutique cerca del Parque del Retiro, Sofía sintió un nudo en el pecho aflojarse. Este no era el mismo barrio en el que ella y Ricardo habían vivido. Aquí no había fantasmas, ni recordatorios de la vida que había dejado atrás. Era un pequeño consuelo, pero un consuelo al fin y al cabo. La gala aún faltaba 2 días, pero Sofía había planeado el viaje cuidadosamente, dejando espacio tanto para el trabajo como para un poco de exploración con Leo. Esa noche, llamó a Carmen para ver cómo estaba. Su voz baja, mientras Leo jugaba con sus dinosaurios de juguete de fondo. «¿Cómo te trata la gran manzana?», preguntó Carmen, su tono brillante y burlón. Sofía soltó una risa entrecortada. «Abrumador como siempre, pero a Leo le encanta. Sigue preguntando si Spider-Man va a aparecer». «Niño inteligente», dijo Carmen. «¿Y tú? ¿Cómo lo llevas?». Sofía dudó, mirando a Leo. Su risa llenó la habitación, mientras hacía que su T-Rex luchara contra un Triceratops. «Estoy bien», dijo finalmente. «Es extraño estar de vuelta. Se siente como otra vida». El tono de Carmen se suavizó. «Eso es porque fue otra vida. No eres la misma persona que eras entonces, Sofía. Y eso es algo bueno». Sofía asintió, aunque Carmen no podía verla. «Lo sé. Es solo que no sé si estoy lista para enfrentarlo». «Si él está allí, lista o no, vas a estar bien», dijo Carmen con firmeza. «Has construido una vida para ti misma, una que no depende de él, ni de nadie más. Recuerda eso». Al otro lado de la ciudad, Ricardo Guzmán estaba sentado en su ático, mirando el brillante horizonte. Había estado inquieto todo el día, paseando por los pulidos suelos de madera de su oficina, mientras los correos electrónicos se acumulaban en su bandeja de entrada. Su asistente se había ido hacía horas, pero Ricardo no podía obligarse a dejar su escritorio. El nombre de Sofía Torres seguía resonando en su mente. La había buscado después de ver la lista de nominados, aunque no estaba seguro de por qué. El sitio web de su empresa era elegante y discreto, muy parecido a la propia Sofía. Las fotos mostraban su trabajo: telas sostenibles, diseños minimalistas, pero ninguna de ella. Le frustraba más de lo que quería admitir. Quería verla, saber cómo era su vida ahora. Isabel había notado su distracción esa misma noche. Había entrado en su oficina en una nube de perfume, sus tacones haciendo clic en el suelo mientras se apoyaba en su escritorio. «Has estado pensativo todo el día», dijo, su tono mitad curioso, mitad irritado. «¿Qué pasa?». «Nada», respondió Ricardo, su voz cortante. Isabel arqueó una ceja perfectamente esculpida. «Eres un mentiroso terrible», dijo. Pero cuando él no respondió, ella se encogió de hombros y lo dejó solo.
Ahora, mientras miraba por la ventana, Ricardo se preguntaba qué diría si volviera a ver a Sofía. ¿Todavía lo odiaría? ¿Pensaba en él en absoluto? Las preguntas lo atormentaban, preguntas que no tenía derecho a hacer, pero que no podía ignorar. A la mañana siguiente, Sofía y Leo salieron a explorar la ciudad. Visitaron el Parque del Retiro, donde Leo corrió por los campos abiertos y trepó por las rocas gigantes, su risa resonando contra el telón de fondo de los imponentes árboles. Almorzaron en un pequeño restaurante cerca de la Plaza de España, donde Sofía dejó que Leo pidiera una pila de churros más grande que su cabeza. Mientras regresaban al hotel, Sofía vio una librería escondida en una tranquila calle lateral. La vista la hizo detenerse. Parecía casi idéntica a la que ella y Ricardo solían visitar los domingos por la tarde, cuando la vida era más sencilla. Dudó, luego decidió entrar. El olor a libros viejos y café recién hecho, la envolvió al entrar. Leo se lanzó hacia la sección infantil, y Sofía deambuló por los pasillos, sus dedos rozando los lomos de novelas y memorias. Por un momento sintió una punzada de nostalgia, un recordatorio de los momentos tranquilos que solía atesorar. «¡Mamá, mira!», llamó Leo, sosteniendo un libro ilustrado sobre dinosaurios. Su rostro estaba iluminado de emoción, y Sofía sonrió a pesar del dolor en su pecho. «Esa es una gran elección», dijo, revolviéndole los rizos. «Vamos a comprarlo». Más tarde, esa tarde, mientras paseaban por el Parque del Retiro, Sofía sintió que el peso del pasado comenzaba a levantarse. La ciudad era abrumadora, sí, pero también estaba viva de una manera que le recordaba por qué se había enamorado de ella hace tantos años. Mientras se detenían a ver a un artista callejero hacer malabares con antorchas encendidas, Sofía sintió que su teléfono vibraba en su bolsillo. Lo sacó. Su corazón dio un vuelco cuando vio al remitente. Fundación Innovadores Tecnológicos. El mensaje era breve, un recordatorio sobre la gala, junto con una lista actualizada de invitados. Sofía escaneó los nombres, conteniendo la respiración cuando lo vio. Ricardo Guzmán. Su estómago se apretó. Sabía que era una posibilidad, pero ver su nombre en blanco y negro lo hizo real. Por primera vez, se preguntó si podría seguir adelante con esto. Mientras Leo tiraba de su mano, señalando una fuente cercana, Sofía se obligó a sonreír. «Vamos a ver», dijo, su voz firme. Pero por dentro, su resolución vacilaba. Sofía Torres se despertó antes del amanecer, la luz gris de la ciudad colándose por las finas cortinas de la habitación del hotel. Durante unos momentos, se sentó en el borde de la cama, mirando el horizonte lejano. El día de la gala había llegado, y con él una energía inquieta que no podía sacudirse. Leo todavía dormía, acurrucado bajo una manta que apenas cubría su pequeña figura. La vista de él calmó su corazón acelerado. Extendió la mano para apartar suavemente un rizo de su rostro, con cuidado de no despertarlo. Su inocencia, su confianza inquebrantable en el mundo, era una fuerza estabilizadora, un recordatorio de por qué estaba aquí. Sofía se puso de pie, envolviéndose en una suave bata, mientras se dirigía a la pequeña cocina. La cafetera chisporroteó y silbó mientras llenaba su taza, con el líquido amargo en el que confiaba para comenzar sus mañanas. Acurrucó la taza en sus manos. El calor la arraigaba mientras miraba la ciudad que una vez había sido su hogar. Había intentado prepararse para este momento, diciéndose a sí misma que la gala era sobre su trabajo, su éxito. Pero a medida que pasaban las horas, la verdad carcomía su resolución.
Esto no era solo sobre diseños sostenibles, el olivo. Se trataba del pasado que había dejado atrás y del hombre al que una vez había amado. Al otro lado de la ciudad, Ricardo Guzmán estaba en el baño de su ático, mirando su reflejo en el espejo. Su maquinilla de afeitar flotaba justo por encima de su mandíbula, pero su mente estaba en otra parte. El correo electrónico de la Fundación Innovadores Tecnológicos había estado en su bandeja de entrada toda la noche, y aunque lo había leído una docena de veces, no podía dejar de pensar en ello. Sofía Torres. El nombre se sentía como un peso que le oprimía el pecho. Había debatido saltarse la gala por completo, algo que Isabel se había apresurado a descartar como absurdo. «Eres uno de los oradores principales, Ricardo», le había dicho la noche anterior, su tono agudo. «No puedes simplemente no aparecer porque... un viejo amor. Por favor». Ricardo no había discutido. Ni siquiera estaba seguro de qué diría. Pero mientras se ajustaba la corbata en el espejo y miraba el caro reloj en su muñeca, sintió una inquietud que no podía nombrar. El hombre que lo miraba parecía un empresario exitoso, confiado, pulcro, en control. Pero debajo de la superficie, las grietas habían comenzado a formarse. Sofía pasó la última hora de la mañana y la primera de la tarde preparándose para la noche. Había arreglado que Leo se quedara con una niñera del hotel, una mujer mayor con un rostro amable, que se había ganado a Leo con historias de sus propios nietos. «Pórtate bien con la señorita Clara», dijo Sofía mientras se arrodillaba junto a Leo, alisando el cuello de su camisa. «Volveré antes de que te des cuenta». «Está bien, mamá», dijo Leo, su voz alegre pero teñida de curiosidad. «¿Vas a algún lugar elegante?» Sofía dudó antes de sonreír. «Solo una cosita de trabajo», dijo, revolviéndole los rizos. Nada de qué preocuparse. En verdad, había agonizado sobre qué ponerse. No quería destacar, pero tampoco quería pasar desapercibida. Después de horas de indecisión, se decidió por un vestido largo de color verde esmeralda, su tela fluida discreta, pero elegante. El color resaltaba la calidez de sus ojos avellana, un guiño sutil a su confianza en lo lejos que había llegado. Mientras se miraba en el espejo, Sofía sintió una mezcla de orgullo y aprensión. Esta era la mujer en la que había luchado por convertirse. Independiente, resiliente, fuerte. Pero esta noche volvería a un mundo donde esa fuerza sería puesta a prueba. Cuando Sofía llegó al Hotel Ritz, la noche ya estaba en pleno apogeo. El gran salón de baile era un mar de candelabros brillantes, arreglos florales opulentos e invitados impecablemente vestidos. Los camareros con uniformes impecables se movían entre la multitud, llevando bandejas de copas de champán y aperitivos. Sofía respiró hondo mientras entraba. Su nombre había sido marcado en la lista de invitados y el peso de la expectativa flotaba en el aire. Sintió las miradas curiosas de extraños, las sonrisas educadas de conocidos que apenas recordaba. Pero entonces lo vio. Ricardo estaba cerca del bar, con un vaso de whisky en la mano, mientras hablaba con un pequeño grupo de hombres con trajes a medida. Su presencia era magnética, como siempre lo había sido. Llevaba un elegante esmoquín negro, su postura relajada pero dominante. Por un momento, Sofía se quedó inmóvil, su corazón latiendo en su pecho. Él aún no la había visto, pero la vista de él le revolvió algo que no podía nombrar. No era amor, ya no, pero tampoco era ira. Era algo intermedio, una mezcla de emociones que había pasado 2 años tratando de desentrañar.
Ricardo sintió su presencia antes de verla. Fue una sensación extraña, como el débil zumbido de la electricidad en el aire. Se giró. Su mirada recorrió la habitación hasta que se posó en ella. Sofía. Estaba de pie cerca de la entrada, su vestido de un llamativo tono verde que parecía brillar bajo las luces del salón de baile. Su cabello estaba recogido en un elegante moño, y su expresión era tranquila, serena. Pero sus ojos tenían el mismo fuego que una vez lo había atraído a ella. Por un momento, Ricardo no pudo moverse. Los años que habían pasado desde su último encuentro parecieron comprimirse en un solo momento, y ya no era el hombre seguro que dirigía salas de juntas e inversores. En cambio, se sentía como el hombre que una vez había estado en su pequeña cocina, buscando palabras mientras ella lo miraba con tranquila decepción. Pero ahora, al verla de pie junto a la ventana, serena y radiante, supo que no podía demorarse más. Respirando hondo, cruzó la habitación, sus pasos deliberados, medidos. «Sofía», dijo suavemente cuando estuvo lo suficientemente cerca para que ella lo escuchara. Ella se giró, su expresión cuidadosamente neutral. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio se extendió, cargado con el peso de todas las palabras no dichas entre ellos. «Ricardo», respondió finalmente, su voz uniforme. «No esperaba verte aquí». «Igualmente», dijo, aunque no era del todo cierto. Había sabido que ella estaría aquí. Había leído su nombre en la lista de nominados, y sin embargo, verla ahora en persona se sintió como un shock para el sistema. «Me enteré de diseños sostenibles El Olivo», comenzó Ricardo, su tono tentativo. «Felicidades, la nominación es bien merecida». Los labios de Sofía se curvaron en una leve sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. «Gracias», dijo. «He trabajado duro para ello». Sus palabras tenían un peso que Ricardo no podía ignorar. Podía escuchar el subtexto, la tranquila desafío en su voz. Este éxito era suyo y solo suyo. «Siempre supe que lo tenías en ti», dijo, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Se encogió internamente, sabiendo lo huecas que sonaban. Sofía inclinó ligeramente la cabeza, su mirada fría. «¿De verdad?», preguntó. «Curioso, no recuerdo que dijeras eso en aquel entonces». Ricardo abrió la boca para responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Siempre había admirado la fuerza de Sofía, su determinación, pero nunca se lo había dicho. En cambio, había dejado que sus propias inseguridades crearan una brecha entre ellos. «Cometí errores», admitió finalmente, su voz más baja. «Más de los que puedo contar». Sofía lo estudió por un momento, su expresión ilegible. «Sí», dijo simplemente. «Lo hiciste». La conversación podría haber terminado allí, pero Ricardo no estaba listo para irse. Sintió una urgencia que no podía explicar, una necesidad de cerrar la brecha entre ellos, aunque solo fuera ligeramente. «¿Cómo has estado?», preguntó, aunque la pregunta le pareció inadecuada. Sofía levantó una ceja, su tono seco. «¿Te refieres a desde que me dejaste o desde que reconstruí mi vida?» Sus palabras cayeron como un golpe, y Ricardo se encogió. «Ambas», dijo honestamente. «Quiero saber». Sofía soltó una suave risa, aunque no contenía calidez. «No creo que realmente quieras», dijo. «Pero si debes saberlo, he estado bien. Mejor que bien, en realidad. Tengo un negocio del que estoy orgullosa,
Una vida que he construido a mi manera. Hizo una pausa, su mirada aguda. Y tengo un hijo que significa el mundo para mí. A Ricardo se le cortó la respiración. Un hijo. No se lo había esperado. Ni siquiera había considerado la posibilidad. Las palabras quedaron en el aire entre ellos, cargadas de implicaciones. Sofía vio el destello de sorpresa en los ojos de Ricardo, seguido de algo más, arrepentimiento, quizás, o culpa. Era difícil saberlo, y no estaba segura de que le importara. «Se llama Leo», dijo, su voz más suave ahora. «Tiene 5 años, es inteligente, amable y curioso sobre el mundo. Es todo lo que podría haber esperado». Ricardo asintió lentamente, procesando sus palabras. «Eres madre», dijo, casi para sí mismo. Eso es maravilloso, Sofía». Ella le dedicó una pequeña y tensa sonrisa. «Sí, lo es». Hubo una pausa. El silencio se extendió tenso entre ellos. Ricardo quería preguntar más sobre Leo, sobre su vida, pero sabía que no tenía derecho. No después de todo. «Pareces feliz», dijo finalmente. «Lo estoy», respondió, su tono firme. «He trabajado duro por esta felicidad, Ricardo, y no dejaré que nada me la quite». Sus palabras fueron una advertencia silenciosa, y Ricardo lo entendió. Cualesquiera que fueran sus intenciones, cualquier culpa o anhelo que sintiera, no podía borrar el pasado. Solo podía enfrentarlo, pieza por pieza dolorosa. Antes de que Ricardo pudiera responder, una voz interrumpió la tensión. «Ricardo, ahí estás». Isabel Navarro apareció a su lado, su presencia tan imponente como siempre. Vestida con un brillante vestido plateado, parecía una socialité en toda regla. Su sonrisa brillante pero afilada. Su mirada se posó en Sofía. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. «¿Y quién es esta?», preguntó, su tono frío pero educado. Sofía se enderezó, encontrando la mirada de Isabel de frente. «Sofía Torres», dijo, su voz firme. «Soy una de las nominadas esta noche». La sonrisa de Isabel se tensó. «Ah, sí, la diseñadora de moda sostenible. He oído hablar de ti». Extendió una mano perfectamente cuidada. «Isabel Navarro». Sofía le estrechó la mano brevemente, su expresión neutral. «Un placer», dijo, aunque la palabra no contenía calidez. La interacción fue breve pero cargada, la tensión palpable. Isabel entrelazó su brazo con el de Ricardo. Su sonrisa se amplió mientras lo miraba. «Vamos, cariño, están a punto de anunciar la siguiente ronda de premios». Ricardo dudó. Su mirada se detuvo en Sofía. «Fue bueno verte», dijo suavemente. Sofía asintió, su expresión ilegible. «Tú también». Mientras se alejaba con Isabel, Sofía se volvió hacia la ventana, con el pecho apretado. Lo había enfrentado, había dicho su verdad y se había mantenido firme. Pero a medida que avanzaba la noche, sabía que esto era solo el principio. Sofía Torres no se quedó mucho tiempo junto a la ventana. La gala era sobre su trabajo, sobre la celebración de diseños sostenibles El Olivo y el viaje que había emprendido para llegar hasta aquí. Dejar que sus emociones se pudrieran, dejar que su mente volviera al pasado, no formaba parte del plan. Dejó su vaso en la bandeja de un camarero que pasaba, se enderezó los hombros y se adentró más en el salón de baile. La multitud parecía más densa ahora, el murmullo de las conversaciones aumentando con cada momento que pasaba. Mientras se movía por la sala, fue recibida con sonrisas y asentimientos educados
de colegas de la industria y simpatizantes. Su nombre había ganado reconocimiento en el espacio de la moda sostenible, y esta noche se suponía que era un hito, un momento de triunfo. Sin embargo, el encuentro con Ricardo persistía, proyectando una sombra que no podía sacudirse. Sofía se encontró cerca de una pequeña zona de asientos en el borde del salón de baile, donde un grupo de sillas y mesas bajas ofrecía un respiro de la bulliciosa multitud. Se hundió en uno de los asientos, agradecida por un momento para ordenar sus pensamientos. De su bolso, sacó su teléfono y se desplazó por las fotos almacenadas allí hasta que encontró una de Leo. Estaba sonriendo a la cámara, sus pequeñas manos sosteniendo una nave espacial de Lego que había construido minuciosamente hacía solo una semana. Su corazón se ablandó. Leo era su mundo, su ancla. Todo lo que había hecho desde que dejó Madrid, cada noche sin dormir, cada sacrificio, había sido por él. Y ahora, estar aquí, tan cerca del pasado que había dejado atrás, se sentía como una prueba de su fuerza. Mientras miraba la foto, sintió una presencia cerca. Levantó la vista y vio a Javier Delgado, el CEO que había hablado con ella antes. Su cálida sonrisa y su actitud relajada fueron una bienvenida distracción. «Señorita Torres», dijo, sacando una silla a su lado. «Espero no estar interrumpiendo». «En absoluto», dijo Sofía, deslizando su teléfono de nuevo en su bolso. «Por favor, siéntese». Javier se sentó, su traje a medida tan impecable como siempre. «Quería decir de nuevo lo impresionado que estoy con su trabajo», dijo. «Es raro ver a alguien abordar la moda con tanto propósito e integridad. La industria necesita más voces como la suya». Sofía sonrió, el cumplido calando más hondo de lo que esperaba. «Gracias», dijo. «Eso significa mucho, viniendo de alguien como usted». «No se subestime», dijo Javier, su tono alentador. «Ha construido algo extraordinario, y sospecho que esto es solo el principio». Hablaron durante varios minutos, su conversación fácil y fluida. Sofía se encontró relajándose, su tensión anterior disminuyendo, mientras Javier compartía ideas sobre su propio viaje en el comercio minorista y los desafíos que había enfrentado en el camino. Fue refrescante hablar con alguien que entendía las luchas de construir algo desde cero, alguien que respetaba el valor del trabajo duro y la perseverancia. Al otro lado de la sala, Ricardo estaba con Isabel y un pequeño grupo de inversores, pero su atención no estaba en la conversación. Su mirada seguía desviándose hacia la esquina, donde Sofía estaba sentada con Javier Delgado. La vista de ella sonriendo, su postura relajada, le revolvió algo dentro, un dolor que no podía nombrar. Isabel notó su distracción. Se inclinó más cerca, su voz baja. «Has estado en otro mundo toda la noche», dijo, su tono lo suficientemente agudo como para cortar el ruido de la sala. «¿Quieres compartir qué es tan fascinante?» Ricardo se enderezó, su expresión neutral. «Solo pensando en el discurso», dijo, desviando el tema. Los ojos de Isabel se entrecerraron ligeramente, pero lo dejó pasar, volviendo su atención al grupo. Ricardo exhaló, agradecido por el respiro, pero el nudo en su pecho permaneció. Volver a ver a Sofía lo había desequilibrado, y no podía sacudirse la sensación de que algo importante se le estaba escapando de las manos. El murmullo de la conversación se calmó cuando el anfitrión de la noche subió al escenario, micrófono en mano. Era hora de anunciar al ganador del premio al innovador emergente, y la sala dirigió su atención al frente del salón de baile.
Sofía sintió que su pulso se aceleraba mientras se nombraban a los nominados uno por uno. Su nombre estaba entre ellos, su foto mostrada en la gran pantalla detrás del escenario. Se apretó las manos en el regazo, sus nervios un latido constante en su pecho. Y el premio al innovador emergente es para... comenzó el anfitrión, haciendo una pausa para un efecto dramático. Sofía Torres de Diseños Sostenibles El Olivo. La sala estalló en aplausos, y por un momento, Sofía se sintió congelada. Luego, la realidad de lo que acababa de suceder la invadió. Se puso de pie, su corazón latiendo con fuerza, mientras se dirigía al escenario. Los aplausos se sintieron casi surrealistas, una sinfonía de reconocimiento que nunca había esperado. Mientras aceptaba el premio, un trofeo de cristal transparente grabado con su nombre, habló por el micrófono. Gracias, comenzó, su voz firme, a pesar del torbellino de emociones dentro de ella. Este reconocimiento significa más de lo que puedo expresar. Diseños sostenibles. El olivo nació de la creencia de que la moda puede ser más que solo ropa. Puede ser una fuerza para el cambio, para la sostenibilidad, para el bien. Y esta noche, de pie aquí, recuerdo que el trabajo duro, la pasión y la resiliencia realmente importan. Sus palabras fueron recibidas con otra ronda de aplausos, y al salir del escenario, sintió una sensación de triunfo que había tardado años en gestarse. Mientras la noche terminaba, Sofía se encontró en el pasillo fuera del salón de baile, el trofeo aún en su mano. Necesitaba un momento lejos de la multitud, un momento para procesar todo. Fue entonces cuando escuchó su voz, Sofía. Se giró y vio a Ricardo de pie a unos metros de distancia, su expresión ilegible. «Felicidades», dijo, su tono tranquilo pero sincero. «Te lo mereces». «Gracias», dijo ella, su guardia aún alta. Por un momento se quedaron en silencio, la tensión entre ellos palpable. Luego Ricardo volvió a hablar, su voz teñida de arrepentimiento. «Siento cómo terminaron las cosas», dijo. «Lo he sentido durante mucho tiempo». La mirada de Sofía no vaciló. «Lo siento, no cambia lo que pasó», dijo. «No borra las decisiones que tomaste ni el dolor que causaron». «Lo sé», dijo Ricardo, «pero quería que supieras que ahora te veo, Sofía. Veo todo lo que has logrado, todo lo que te has convertido, y estoy orgulloso de ti». Su corazón se encogió ante sus palabras, pero no lo dejó ver. «No necesitaba tu orgullo para llegar hasta aquí», dijo, su voz firme. «Construí esta vida sin ti, Ricardo, y no miro atrás». Con eso, se dio la vuelta y se fue, dejándolo solo en el pasillo tenuemente iluminado. Sofía regresó a su suite de hotel, el trofeo de cristal aún apretado en su mano. La habitación estaba en silencio, excepto por el débil zumbido de la ciudad fuera de la ventana. Dejó el premio en el escritorio y exhaló profundamente, los eventos de la noche reproduciéndose en su mente como una película en bucle. Los suaves ronquidos de Leo llegaban desde el dormitorio, un recordatorio tranquilizador de lo que realmente importaba. Mientras se dirigía a la pequeña cocina para servirse un vaso de agua, su teléfono vibró en la encimera. Miró la pantalla y dudó. Era un mensaje de Ricardo. «Me gustaría hablar. Por el bien de Leo, por favor». La mandíbula de Sofía se tensó y dejó el teléfono sin responder. No estaba lista para abrir esa puerta de nuevo. No ahora. Tal vez nunca. Al otro lado de la ciudad, Ricardo estaba sentado en su ático,
bebiendo un vaso de whisky que no había tocado en horas. La noche había sido un torbellino de emociones, y las palabras de Sofía resonaban en su mente. Construí esta vida sin ti, Ricardo, y no miro atrás. Tenía razón, por supuesto. Ella había construido algo extraordinario, algo para lo que nunca lo había necesitado. Y sin embargo, no podía ignorar el dolor en su pecho, el conocimiento de que él había sido quien lo había echado todo a perder. Isabel se había acostado hacía horas, ajena a la tormenta que se desataba dentro de él. Miró las luces de la ciudad, preguntándose si había alguna forma de enmendarlo, no por su propio bien, sino por el de Sofía y Leo. Había visto el fuego en sus ojos, el amor feroz que sentía por su hijo, y sabía, en el fondo, que quería ser parte de la vida de Leo. Pero, ¿cómo podía ganarse ese derecho? Sofía se despertó con el sonido de las risitas de Leo. Lo encontró sentado en la cama con Clara, la niñera, quien le estaba mostrando cómo doblar papel para hacer aviones. «Buenos días, mamá», dijo Leo alegremente, sosteniendo un avión de papel ligeramente torcido. «Mira lo que hice». «Eso es increíble», dijo Sofía. Su corazón se calentó con su emoción. «Gracias, Clara». Clara sonrió. «Es un encanto, como siempre. Los dejo para que disfruten la mañana». Con un asentimiento, recogió sus cosas y se fue. Mientras Sofía ayudaba a Leo a prepararse para su día, su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Ricardo. Lo ignoró, concentrándose en Leo, quien estaba parloteando sobre todos los lugares que quería visitar antes de que se fueran de Madrid. «¿Podemos ir al parque otra vez?», preguntó, con los ojos muy abiertos de anticipación. «Por supuesto», dijo Sofía, revolviéndole los rizos. «El parque suena perfecto». Sofía y Leo pasaron la última hora de la mañana en el Parque del Retiro, caminando por la extensa vegetación y deteniéndose en un parque infantil donde Leo se unió a un grupo de niños que trepaban por un juego de la jungla. Sofía observaba desde un banco cercano, bebiendo café de una pequeña cafetería que había pasado de camino. No notó a Ricardo hasta que estuvo de pie a unos metros de distancia, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo. «¿Puedo sentarme?», preguntó, su voz cuidadosa, medida. Sofía lo miró, su instinto de negarse en conflicto con su curiosidad. Después de un momento, asintió. Ricardo se sentó. El espacio entre ellos se sentía vasto, a pesar de la cercanía. No habló de inmediato, sus ojos fijos en Leo mientras reía y jugaba con los otros niños. «Se parece a ti», dijo Ricardo finalmente, su voz suave. El pecho de Sofía se apretó. «Es su propia persona», dijo, «fuerte, resiliente, amable». Ricardo asintió, una leve sonrisa tirando de sus labios. «Puedo verlo». Durante un tiempo se sentaron en silencio, el sonido de los niños jugando llenando el espacio entre ellos. Finalmente, Ricardo volvió a hablar. «Sé que te he lastimado, Sofía. Sé que no merezco perdón, y no lo estoy pidiendo. Pero Leo, quiero conocerlo. Quiero ser parte de su vida, si me lo permites». Sofía se volvió hacia él, su mirada aguda. «Ser parte de su vida no es algo que simplemente puedas decidir, Ricardo. Es algo que tienes que ganarte. E incluso entonces, no se trata de lo que tú quieres. Se trata de lo que es mejor para él». «Entiendo», dijo Ricardo, su voz firme. «Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario». La conversación no terminó con una resolución, pero plantó una semilla, un reconocimiento del pasado
y una tentativa voluntad de seguir adelante. Mientras salían del parque, Sofía no pudo ignorar el peso de la decisión que tendría que tomar. Esa noche, de vuelta en el hotel, se sentó junto a la ventana con Leo dormido en la habitación contigua. Pensó en la vida que había construido, la fuerza que le había costado llegar hasta allí, y pensó en Leo, en las preguntas que algún día podría hacer sobre su padre. Su teléfono vibró por última vez esa noche, pero esta vez no era un mensaje. Era una llamada de Ricardo. Miró la pantalla durante un largo momento antes de finalmente contestar. «Ricardo», dijo, su voz tranquila. «Sofía», respondió él, su tono cuidadoso. «Gracias por responder». Meses después, de vuelta en Barcelona, Sofía se encontró caminando por el parque cerca de su apartamento. Leo corriendo delante con su dinosaurio de juguete favorito. Lo observó con una suave sonrisa, el aire fresco del otoño rozando sus mejillas. Detrás de ella, escuchó el sonido de pasos que se acercaban. Se giró y vio a Ricardo, con una sonrisa cautelosa pero genuina en su rostro. Había volado para el fin de semana, parte del esfuerzo lento y deliberado que habían acordado. Sofía no estaba segura de a dónde los llevaría el futuro, pero por ahora estaba dispuesta a dar un paso a la vez. Por Leo, por ella misma y quizás incluso por Ricardo. Conclusión significativa. La vida es un complicado tejido de elecciones, errores y segundas oportunidades. Y aunque el pasado nunca podrá borrarse, el futuro aún está por escribirse. Así, la vida demostró que cada elección tiene sus consecuencias. Para Sofía, fue un viaje de resiliencia y fuerza, forjando su propio camino a pesar de las traiciones del pasado. Para Ricardo, fue un ajuste de cuentas, un recordatorio de que la redención se gana, no se da. Esta historia nos recuerda que, si bien no podemos cambiar el pasado, podemos moldear el futuro con coraje, perdón y determinación. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte al canal para más historias poderosas como esta. Activa la campanita para no perderte ninguna nueva publicación. Gracias por ver y nos vemos en la próxima historia.